Hola chicos, mis queridos estudiantes, mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en este momento, pues vamos a comenzar con la lección 3 y 4 para ir avanzando y finalizando casi pues con este módulo que estamos actualmente, que es el TC0108. Ok, entonces, como les dije la vez pasada, todo esto se lo voy a facilitar a ustedes, ¿verdad? Y vamos a trabajar en este caso con los dispositivos de almacenamiento de datos. Como en el video anterior, al final pues van a ir ciertos videos relacionados con la información que vamos a tratar ahorita, ¿ok? En este caso pues vamos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento, que son los dispositivos que se encargan de guardar, ya sean los programas o las aplicaciones, ¿verdad? Que están o que tienen ustedes en la computadora, ¿ok? Lo más importante de estos dispositivos son obviamente el disco duro, los lectores ópticos, y la disquetera, que esto ya está desfasado. Bien, entonces eh, vamos a comenzar con la ubicación de los dispositivos. Tenemos cada uno de estos espacios, que estos espacios donde usted puede ubicar las disqueteras se llaman bahías, ¿ok? Recuerden, cada uno de estos espacios se llaman bahías. Entonces aquí tenemos en el ejemplo lo que es la unidad de CD-ROOM o DVD-ROOM, que podría ser cualquiera de estas dos. Si usted observa, este está de frente al gabinete y aquí está de lado. Se muestran donde usted podría insertar el dispositivo dentro de lo que es el gabinete. Recuerden que este es el gabinete o case, ¿ok? Recuerden, case o gabinete, cajón, como le llamamos también. Entonces, estos espacios que están aquí disponibles en el case se llaman bahías. En este caso tenemos una bahía ocupada con la disquetera y tenemos dos bahías ocupadas con los lectores ópticos de 4 disponibles. Ok, entonces aquí tenemos un DVD y aquí tenemos un CD-ROOM. Ok, un DVD-ROOM y un CD-ROOM. Recuerden que el DVD-ROOM, la capacidad de un DVD-ROOM es de 4.7 gigabytes. Ok, recuerden, 4.7 gigabytes. Si ustedes ven el texto que aparece abajo, nos dice que caben casi 18 gigas. La verdad es que yo no he visto en mi vida un disco, una unidad o un CD de 18 gigas. Lo más que yo he visto son 4.7. Y un CD o un compact disc, ¿verdad? Equivale a 700 megabytes. Recuerden, 700 megabytes. 4.7 el DVD, 700 megabytes el CD. 4.7 gigabytes y 700 megabytes. Ahora, la disquetera o la unidad de disquete. Ya eso ya está desfasado, un disco magnético donde pues se almacenaba la información y la capacidad de esta unidad era apenas 1.44 megabytes. ¿Ok? 1.44 megabytes. Si ustedes observan, ubicado por acá. Y más abajo, pues en este espacio tenemos lo que es el disco duro, que ya vamos a pasar a él. Disco duro. Bien. Tenemos los protocolos. El disco duro es el principal medio de almacenamiento de datos en la computadora. Recuerden que en ese almacena toda la información que usted esté procesando, generando, y usted la guarda permanentemente en el disco duro. En cambio, la memoria RAM lo guarda de forma temporal, solamente para que se pueda ejecutar de una forma más rápida y que el procesador pues pueda desarrollarse de una mejor forma. ¿Ok? Entonces, el disco duro, en la actualidad existen, escuchen bien, discos duros. Tipos de discos duros son SCSI, SATA e ID. Los ID son los estándares, los normales, pero ya son viejitos, ya prácticamente quedaron en máquinas antiguas. Actualmente los discos duros son SATA. El SCSI es un disco duro especial más que todo para servidores. Hay diferentes tipos de versiones y géneros o generaciones. ¿Ok? Ahora, pero en los discos duros SATA, ¿verdad? Que es el que actualmente usamos en toda computadora, ya sea la que ustedes actualmente tienen en su espacio de trabajo, eh, pueden ser de 3.5, que son las que utilizan los, eh, las portátiles, ¿verdad? 2.5, perdón, y 3.5 que utilizan los discos duros normales.
¿ok? 3.5 y 2.5. Entonces, tenemos SATA, ID y SCSI. ¿Ok? Aquí tenemos protocolos, aquí tenemos ID, SCSI, ¿ok? Y actualmente, como dije, SATA. En las versiones actuales de discos duros existen lo que llamamos mecánicos y lo que llamamos de estado sólido, ¿ok? Entonces los SSD. La diferencia es que el disco mecánico contiene platos, como pueden ustedes ver en la imagen inicial, aquí. Contiene platos. Estos son los platos giratorios donde se almacena la información. Pueden ver ustedes que hay varios niveles, ¿ok? Tenemos lo que es donde este es la cabeza, ¿ok? El cabezal. Tenemos aquí lo que es el cabezal, regresamos atrás. Tenemos esto lo que es el cabezal, esta punta, esto ingresa al disco aquí, marcando o guardando la información en el disco duro, ¿verdad? Si usted observa, tiene piezas mecánicas, o sea, que se mueven de un lado para otro. En este caso, que esto, que es el cabezal, se desplaza hacia adentro y hacia afuera, almacenando la información. ¿Qué sucede si, por ejemplo, este disco o estos platos están girando a 7400 RPM? ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Imagínese que este disco duro esté girando a 7400 revoluciones por minuto. ¿Qué cree usted que pasa si apaga drásticamente la computadora? O sea, le quita la energía. Bueno, esto en el momento está marcando o está escribiendo sobre el disco duro. ¿Qué sucede si usted lo apaga bruscamente? Bueno, queda él marcando o rayando bruscamente sobre el disco. Entonces, esto hace que el disco duro se vaya dañando paulatinamente y es un daño completamente irreversible. ¿Ok? En cambio, los discos duros actuales, que son los de estado sólido, no tienen nada de esto, absolutamente nada de esto, más que placas y chips y transistores. Es mucho más rápido porque no existe este disco para poder almacenar información, sino que todo es mediante chips, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, les voy a mostrar un video relacionado sobre ellos para que ustedes tengan mejor información sobre lo que es SATA, SCSI y ID, ¿ok? Y recuerden, los SATA tenemos estado sólido y discos duros mecánicos. Entonces, teníamos aquí todavía la estructura. Aquí tenemos, miren, tenemos lo que son las imanes superiores, la cabeza, lo que es la bobina de voz, lo que es el motor de giro. Bueno, aquí tenemos lo que son los platos, ¿verdad? Donde se almacena la información. Y aquí tenemos la placa lógica, esta, donde está complementada o distribuida, ¿verdad? Mediante chips, transistores y un montón de componentes electrónicos. Podemos decir que básicamente un disco duro está compuesto de tres partes. Escuchen bien, un disco duro está compuesto de tres partes. Y vamos a hablar de cabezas, sectores y cilindros que están en los platos, ¿ok? Ya estos son componentes físicos o mecánicos del disco duro. Pero básicamente en lo que es la lectura y escritura, en el disco duro vamos a hablar de que está compuesto de tres partes. Cabeza, sectores, es como está distribuido esto, y estos son cilindros, ¿ok? Estos discos vamos a hablar de los cilindros, y los sectores es lo que está dividido cada cilindro. Bien, ¿cómo elegir un disco duro? Existen un montón de marcas de discos duros, ¿verdad? Entonces, puede usted verificar qué tipo de protocolo de comunicación es. O sea, si hablamos de protocolo de comunicación, nos referimos a si es ID, si es SATA o si es SCSI. También verificar la capacidad del disco duro. Recuerden que los discos duros pueden comenzar desde, si hablamos de la antigüedad, de 512 kilobytes, bytes y así sucesivamente. Tenemos 4, 8, 16, 32, 64, 128 gigas, 256, 1 tera, 2 teras, ¿verdad? En la actualidad, entonces va a depender de la capacidad del disco duro, lo que usted quiere o quiera almacenar o instalar dentro de él. La velocidad de giro es muy importante. Puede oscilar desde 5400 revoluciones por minuto
hasta 7.200 revoluciones por minuto. Y en algunos casos puede alcanzar 10.000 o hasta 15.000 revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces, entre más velocidad de giro tenga, obviamente el disco duro va a ofrecer una mejor o mayor rapidez al momento de encontrar y mostrar la información. Y pues la marca, que también es importante, ¿verdad? Procure adquirir un disco duro de marca reconocida antes de comprarlo, ¿verdad? Entonces, investigue siempre a ver qué marcas son las disponibles. Estas son algunas que existen, ¿verdad? En cuanto a discos duros. Existen un montón, como les digo. Y lo que es la instalación, bueno, tenemos el conector, tenemos lo que es la conexión en él, tenemos lo que es la alimentación de energía y tenemos la conexión hacia la tarjeta madre. Vamos entonces a ver uno por uno. Primeramente tenemos que verificar qué tipo de conector es el disco duro. En este caso tenemos un conector ID. Si ustedes observan, tiene una muesca en la parte de arriba. Y tenemos unos jumper. ¿Ok? Entonces es importante verificar esas partes o componentes de la unidad, ¿verdad? Del dispositivo. Esta parte es lo que es la energía del disco, ¿verdad? El conector eléctrico. Y tenemos que el conector ID contiene 40 hilos, 40 pines o 40 contactos. Aquí, si usted los cuenta, entonces va a encontrar con 40. Algunos pues traen uno que falta, que solamente traen 39 en algunos casos, ¿verdad? Entonces, primeramente hay que verificar si es SATA, SCSI o ID. Según eso, entonces usted va a decidir, ¿verdad?, qué tipo de faja va a utilizar, la faja de datos, que va a conectar, ¿verdad?, en la tarjeta madre. Tenemos esta parte de acá, que es los jumper, que configuramos en los discos ID. Esto ya no es activo, o sea, no funciona para los discos duros SATA, ¿verdad? Pero en los discos duros ID, sí. En los ID usted tiene que configurar el disco duro como master, como slave o esclavo, y cable selection o cable selection, ¿verdad? Entonces, aquí usted configura el master va a ser el disco duro principal, el que va a guiar, dominar o dirigir el equipo, ¿ok? Es el disco duro principal. El esclavo es cuando usted puede tener dos dispositivos a la vez en una misma faja. Entonces, estos jumper nos permiten a nosotros definir cómo va a quedar conectado el disco duro. Recuerden que en una faja de datos se pueden conectar dos dispositivos. En una faja de datos ID se pueden conectar dos dispositivos, ¿verdad? Entonces, si usted conecta uno o los dos como master, la tarjeta madre no le va a reconocer ninguno. Por lo tanto, es necesario que un disco duro vaya como master y el otro como esclavo para que funcione de forma correcta, ¿ok? Y después tenemos lo que es Y tenemos también lo que es la conexión de alimentación. La tarjeta madre, perdón, la fuente de poder, sabemos que genera 12 voltios, lo que es el cable amarillo con negro, y 5 voltios, lo que es el cable rojo con negro. ¿Ok? Entonces hay que verificar también el tipo de energía que necesitamos para conectar lo que es la corriente al disco duro. Esta es la interfaz o la conexión de disco duro. Tenemos los jumper, que es donde configuramos master, esclavo o cable selection. Y tenemos también lo que es la corriente, ¿ok? Y por último tenemos lo que es la tarjeta madre. En esta zona aparecen los conectores ID. Si usted observa, tenemos dos conectores ID disponibles en esta tarjeta madre. Tenemos un conector floppy. Este se conecta a lo que es la disquetera y en esto se conectan discos duros. En cada dispositivo que tenemos aquí podemos conectar dos dispositivos, o sea, dos discos duros. En cada conector podemos conectar dos discos duros porque la faja de datos, siempre y cuando la faja de datos lo permita, ¿ok? Y siempre que uno esté en esclavo y el otro como master, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, continuamos entonces con lo que es el CD-ROM. El CD-ROM, ya vamos a ir a él, también es conector ID, por lo tanto podríamos conectar en este un disco duro y en este un lector óptico, o en este dos discos duros, master y esclavo, y en este también podríamos conectar dos lectores ópticos, un master esclavo, o si usted quiere podríamos habilitar tres discos duros, dos aquí, master esclavo, y uno aquí junto con el lector óptico, ¿ok? Obviamente uno tiene que ser master y el otro también tiene que ser esclavo. Ok, entonces vámonos a lo que es el lector óptico. Aquí tenemos lo que es la estructura, tenemos las características y tenemos el funcionamiento. Aquí abajo pues está un pequeño concepto, ya hablamos sobre el CD, que son 700 megabytes
de espacio disponible. Tenemos lo que es la estructura, el espacio libre, el largo del PIT, y aquí tenemos más información sobre cómo funciona o cómo está estructurado, ¿verdad? Lo que es el lector, el CD en sí, el CD. Tenemos también lo que son las características, el CD normal y el CD regrabable o grabable, ¿verdad? Entonces el CD normal usted lo graba solamente una vez, pero mientras que usted lo puede grabar una y otra vez, siempre y cuando el disco pues lo permita todavía. Recuerden que CD-RW significa que los discos son grabables y borrables, o sea, reescribibles, reeditables. Ok, entonces, tenemos también lo que es el funcionamiento. Tenemos, ¿verdad?, cómo va girando mediante lo que es el dispositivo, convierte la información de láser y se genera, pues, a la computadora la información que se está leyendo en el disco duro. La instalación, bueno, recuerden que la parte frontal que tenemos aquí en la imagen de fondo se llaman bahías, estos espacios, y basta con que usted quite la tapadera para poder instalarlo. Luego, usted verifique qué tipo de conexión es, conecte la faja respectivamente, ahí está el concepto, ¿verdad? Puede pausar el video para que lo lea. Tenemos después la colocación, le ponemos los tornillos que corresponden. Tenemos la alimentación, conectamos la energía junto con la conexión de la interfaz, o sea, el cable de conexión. Y tenemos también conectar a la tarjeta madre. ¿Ok? Entonces, la faja de datos que viene del lector óptico, lo conectamos en la tarjeta madre. ¿Listo? Y por último, verificamos que realmente lo haya detectado correctamente. Si usted observa, en esta configuración tenemos que en Primary Master detectó un disco duro. Y en el Primary Slave, o sea, ID1, todo esto de aquí arriba es ID1 y esto es ID2. Cuando hablamos de ID1 o ID2 me refiero a esto. Este es ID1 y este conector es ID2. ¿Ok? Recuerden, ID1 e ID2. Por lo tanto, esto es ID1 y esto es ID2. Y tenemos que en ID2, aquí nos reconoció según esto, que tenemos un disco duro y un DVD en el ID1. Y en el ID2 tenemos conectado un CD-ROM. ¿Ok? Una quemadora, porque dice CD Writer. O sea que es una quemadora de CDs. ¿Ok? Entonces, aquí está la información. Siempre en el BIOS está toda la información relacionada con la configuración que usted tenga en su sistema. Tenemos también lo que es otras unidades, como zip drive. En este caso seguimos con las unidades de DVD. Tenemos el CD-ROM. El DVD es exactamente lo mismo. Se conecta de la misma forma. La estructura obviamente es diferente. La forma de funcionamiento. La capacidad es mucho mayor. Pero la instalación es exactamente la misma. ¿Ok? La faja de datos. El conector eléctrico. Y esto también usted la conecta de igual forma en la tarjeta madre. ¿Ok? O sea, el proceso es exactamente lo mismo, el proceso de instalación. Y lo que es la disquetera. Este es un disquete. Recuerden, la capacidad de un disquete es de 1.44 megabytes. Y esta es la disquetera, ¿verdad? La unidad de disquete. Aquí tenemos la información sobre esto. Y la instalación es exactamente lo mismo. La diferencia que el cable o la faja de datos es más angosta o más pequeña. Observen, ¿verdad? Ya esto es más angosto. Y la cantidad de pines es menor. Ahí tenemos cómo va conectado a lo que es la unidad de almacenamiento, que sería la disquetera, y lo que es la tarjeta madre. ¿Verdad? Esta parte, o sea, estos componentes o estos contactos, conectores van a la disquetera, y este que es el más largo, siempre escuchen bien, cuando usted con una faja de datos, una regla de oro, la parte más larga de la faja siempre va a la tarjeta madre. ¿Ok? Y los demás, pues usted lo puede conectar según el dispositivo que tenga. Bien, entonces aquí tenemos la conexión a la tarjeta madre. Como les dije anteriormente, aquí tenemos, ¿verdad?, el conector floppy. Recuerden, floppy, conectores ID. Bien, entonces hemos terminado con lo que es la lección 3.
Vamos y pasemos entonces a la siguiente, que sería la lección 4. Tenemos básicamente lo que son dispositivos, ¿verdad? De entrada. Entonces, esto ya lo vimos. Vamos a verlo rápidamente, ¿verdad? Porque esto ya lo tenemos, esto ustedes ya lo saben. Tenemos una cámara digital, tenemos un escáner, un ratón y un teclado. ¿Ok? Entonces, los puertos de salida, tenemos aquí, esto es importantísimo. ¿Ok? Tenemos lo que son los conectores de teclado y mouse. ¿Cómo se llaman estos? Se llaman PS2. Recuerden que todos estos que tenemos aquí disponibles son componentes o dispositivos o puertos periféricos, ¿verdad? Donde usted conecta sus dispositivos tanto de entrada como de salida a la computadora. Tenemos también aquí los conectores USB. Tenemos los puertos USB, que USB significa Universal Serial Bus. ¿Ok? Y tenemos entonces también aquí arriba, tenemos lo que es el conector LPT1 o puerto paralelo, que es el DB25, que es el conector donde usted va a conectar la impresora. ¿Ok? Este es el conector de la impresora. Aquí usted conecta la impresora siempre y cuando sea LPT1. En la actualidad esto ya no se utiliza mucho y en la actualidad los cables son USB. Tenemos estos que también son puertos seriales, ¿ok? Puerto serial macho. Recuerden que le llamamos macho porque pues tiene el pin. Y el conector hembra pues tiene los orificios o espacios donde se conecta el conector macho. Tenemos lo que es el conector multimedia. En este caso es para conectar la palanca de juegos o el joystick para que usted pueda pues jugar. Esto ya también ya está desfasado. Los controles actuales pues todo viene siendo puertos USB. Aquí tenemos, si ustedes observan en esta placa no hay una tarjeta gráfica integrada. Recuerden, integrada significa que se vea directamente en la tarjeta madre. Hay una, que ustedes observan aquí abajo, tenemos una tarjeta gráfica, pero esta está montada sobre la tarjeta madre utilizando las ranuras de expansión, pues por medio de una tarjeta de expansión, tarjeta de video. ¿Ok? Este es el tipo de conector VGA. ¿Ok? Tenemos el modem. Aquí es line, o sea, es la entrada, y aquí se conecta el teléfono. Esto también ya en la actualidad, pues ya no se utiliza. Este es un modem telefónico, se utilizaba antes, cuando la conexión por internet era vía telefónica. ¿Ok? En la actualidad, pues están los modem, que se conectan ya sea con las redes Tigo o Claro, o hay un montón de nuevos servicios, ¿verdad? Ya sea, ¿cómo se llama? Un montón de servicios de cable e internet que nos permiten a nosotros pues conectarnos, valga la redundancia, a internet. Tenemos el conector de red RJ45, tipo RJ45, ¿verdad? Este es el conector de red. Usted conecta este terminal en este puerto RJ45. Terminal RJ45 lo conecta en este puerto de red, ¿ok? Este es el puerto de red. Entonces, tenemos puerto serial, ya lo vimos, aquí está la teoría. Tenemos el puerto paralelo, existen múltiples de conectores. Este generalmente es para conectar la impresora. Tenemos el puerto USB, que aquí también está el concepto. Y tenemos lo que es los teclados, los conectores PS2 para teclado y mouse. ¿Verdad? En la actualidad, pues ya todo está siendo sustituido por lo que es el USB. Este es el teclado de la antigüedad. Este es un tipo AT. AT, PS2 y USB. ¿Ok? Si yo le dijera cuál es el teclado o el conector de teclado más antiguo, el AT. Después sigue el PS2 y en la actualidad es USB. Hablemos rápidamente del teclado, ¿verdad? Existen un montón de estructuras, diseños y funcionamientos de lo que es el teclado. Si ustedes observan, ese teclado es un teclado ergonómico. Se acopla a la posición de su cuerpo, de sus manos, para evitar el cansancio en sus muñecas. ¿Ok? La estructura, tenemos la lámina plástica con perforaciones, que aquí van los caminos, las guías de conexión, ¿verdad? Para cada una de las teclas. Tenemos lo que es la lámina plástica con contactos. Tenemos también lo que es la membrana con domos plásticos, que son las que usted presiona cuando presiona la tecla, que están acá. Hace contacto con esta parte de la lámina para que envíe la señal a todo el sistema, ¿verdad? Y esta placa va conectada
a esta plaquita electrónica para que envíe los pulsos a lo que es el CPU. Y pues en la parte de la cubierta superior donde usted puede ver las teclas. Ok, tenemos también lo que es el funcionamiento. Usted presiona la tecla, presiona la membrana, va al contacto de la placa plástica de la lámina que está en la parte inferior, se va a lo que es el procesador y envía la información a al conector. ¿Ok? También tenemos lo que es los tipos. Tenemos los normales, lo que es el AT, PS2 y el USB. Al AT se le llama DIN también. Tenemos los teclados ergonómicos, tenemos por idiomas y tenemos las teclas adicionales. Ok, los teclados entonces normales contienen, ¿verdad? Según el diseño, cierta cantidad de teclas. Tenemos las teclas alfanuméricas, que son números y letras. Tenemos lo que son las teclas de avance de texto, las teclas de avance de cursor y lo que es el teclado numérico. ¿Ok? Y arriba tenemos las teclas de funciones. Eso ya lo saben ustedes, pero tenemos que retomarlo. Tenemos lo que son los tipos de conexiones. Este es el DIN o AT. Tenemos el PS2 y tenemos lo que es el USB. Ok, entonces también tenemos lo que son los teclados ergonómicos. Como dije anteriormente, están diseñados específicamente para evitar el cansancio de sus muñecas. El idioma, según el teclado, pues entonces puede contener la ñ o puede que no la contenga. Y otro conjunto de opciones ahí. Según el idioma o el país donde vaya, ¿verdad? Si va, por ejemplo, para Alemania o Europa, va con otro tipo de teclas. Tenemos las teclas adicionales, según el tipo de teclado. Tenemos para objetos, por ejemplo, control multimedia y otras funciones que van a depender del teclado. Ok, tenemos el ratón ahora. Vámonos con el ratón. Vamos a ver. No quiere cambiar. Teclado. Cerramos aquí. Vamos entonces al ratón. De igual forma, tenemos también características. Ahí vemos cómo se va generando la información. Usted mueve el mouse de una posición a otra, como se ve en la animación, y se desplaza en la ventana de su escritorio. ¿Verdad? Entonces ahí está un concepto, lo pueden leer. Tenemos lo que es la estructura. Estos son mouse mecánicos. En la actualidad, pues pueden ser ópticos o láser. Los mecánicos no es que se reparaban solo, ¿verdad? Sino que estas rueditas, aquí hay sensores de movimiento. A medida que usted movía el mouse, esto daba vueltas, movía estos rodillos y generaba un movimiento en este sensor y en este otro, tanto vertical como horizontal, y generaba unos pulsos indicándole, ¿verdad?, a la computadora en donde estaba ubicado el. Entonces, como les decía, tenemos aquí teclado, ratón mecánico, también tenemos óptico y láser, ¿verdad? Entonces, tenemos la estructura, tenemos los tipos, de igual forma, los tipos de conexiones, ¿verdad? Tenemos lo que es puerto serial, que ya no existe, ya pasó. Tenemos lo que es el PS2 y actualmente pues tenemos el USB. ¿Ok? Tenemos los botones, clic izquierdo, que es ya saben que es el botón de ejecución, y el clic derecho, que es el botón de menús o de opciones. Aquí tenemos pues el funcionamiento rápidamente del mouse mecánico, y aquí tenemos un óptico. Ok, ahí está la luz óptica, ¿verdad?, que se genera mediante el desplazamiento del puntero. Tenemos también, ahí está el concepto. Tenemos también lo que es los ratones, ahí estamos, ¿verdad? Ahí tenemos un concepto, digamos, con el escáner. Tenemos entonces diferentes tipos de escáner. El escáner pues le permite a usted, ya sabe que es un dispositivo de entrada, le permite a usted digitalizar la información, ya sea documentos, ya sea imágenes o otras cosas. El funcionamiento, bueno, ahí está básicamente una barrita de luz, se desplaza, escaneando o analizando el documento y al mismo tiempo pues digitalizándolo. Ahí está el concepto, pasa la información y después va al microprocesador para que después se genere en el puerto de conexión y se muestre en su pantalla. Ok, entonces, miramos esto. Tenemos los tipos,
Tenemos escáner óptico, en este caso podemos utilizar un código de barras. Tenemos el tipo de conexión, que es puerto paralelo, puerto serial, puerto paralelo o LPT1. Tenemos aquí ciertas capacidades y la resolución pues va a depender. Recuerde que puntos por pulgadas o dpi, ¿verdad? Y mientras mayor sea el parámetro, mejor será la calidad. Entre mayores puntos por pulgadas, entonces usted tendrá una mejor resolución. Cámaras digitales. Existen un montón de cámaras digitales, ¿verdad? Aquí tenemos la característica principal, tenemos el funcionamiento de ella y tenemos el concepto. Y ahí está la animación, cómo se desplaza la información y se despliega o se muestra en su pantalla. Tenemos la resolución, tenemos lo que es la calidad óptica, tenemos la conexión. Este conector se llama firewire. Y tenemos lo que es el visor en las cámaras viejas. En la actualidad pues ya todo esto ya prácticamente pasó de moda y todo lo hacemos con nuestros dispositivos portátiles o nuestros smartphones o nuestros celulares. Ok, tenemos otros dispositivos como la palanca de juegos que hablábamos. Tenemos el lector de códigos de barras, que es como un escáner. Tenemos la palanca de juegos o joystick, ¿verdad? Que va conectado al conector de B15. Tenemos la tableta de dibujo. Y tenemos pues los dispositivos digitales portátiles o PDA, que también esto ya pasó de moda, en la actualidad pues ya quedó desfasado, y son nuestros dispositivos móviles los que permiten todas las gestiones actualmente. Bien, entonces básicamente era esto, hemos terminado con la lección 3. Entonces, conforme a lo que vimos ahorita, vamos a pasar ahora a unos videos de estas lecciones y en la siguiente lección pasamos a esto, ¿ok? Los últimos dos temas. Y por último, entonces vamos a trabajar con este simulador. Tenemos dos simuladores, estos dos. Yo les voy a pasar ambos y toda la información que está aquí para que la otra semana pues estemos terminando y hagamos examen. Voy a también a grabar un video, voy a ir al colegio, a ver si me lo permiten allá, al taller, para mostrarles físicamente una computadora, ¿verdad? Vamos a desarmarla y vamos a hacer todo el proceso real en el equipo, ¿ok? Entonces, chicos, cuídense, los quiero un montón, ¿verdad? Y ánimo, yo sé que esta situación no es fácil para ninguno de nosotros, yo sé que tienen bastante carga, pero por favor tratemos de terminar con éxito todo lo que estamos haciendo. Recuerden que los quiero mucho. Besos y abrazos. Bye bye. En 1947 fue presentada la memoria de tubo Williams, todo un éxito para aquella época, pues contaba con una capacidad de 0,0625 kilobytes, lo que hoy en día se asemejaría al tamaño y peso de un documento de texto con muy pocas palabras. Lo sé, ese tamaño de almacenamiento hoy en día simplemente no serviría de nada. Dispositivos de almacenamiento. Antes de explicar qué son los dispositivos de almacenamiento, analicemos lo siguiente. ¿Cómo guardarías toda la información y archivos que utilizas en tu computadora o laptop? Sería bastante complicado realizar actividades básicas como el respaldo de información, ¿no crees? Un dispositivo de almacenamiento es capaz de leer y escribir información con el único propósito de almacenarla. Clasificaremos los tipos de dispositivos de almacenamiento de acuerdo a su uso en la actualidad. 1. Los medios ópticos son aquellos dispositivos de almacenamiento que son leídos por un rayo láser de alta precisión que es proyectado en la superficie del medio. Los ejemplos más comunes son el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray. Su único inconveniente es que almacenan poca información comparada a la que llega a consumir o generar un individuo. Por su parte, los medios magnéticos siguen siendo utilizados por la mayoría de personas, principalmente por permitir administrar un gran volumen de datos. Los discos duros, disquetes y las cintas DAT, entre otros, son ejemplos de dispositivos de almacenamiento de tipo magnético. Solo como comparativa, el primer disco duro creado por IBM, el modelo 350, tenía una capacidad de 4.4 megabytes, lo que actualmente equivaldría a una canción en formato MP3. Finalmente, los medios electrónicos, también conocidos como SSD,
tienen la ventaja de que pueden acceder a la información en mucho menor tiempo que un medio magnético. Las USB, tarjetas SD y micro SD son solo algunos ejemplos de medios magnéticos. Como dato extra, no debemos confundir a la memoria RAM como un dispositivo de almacenamiento, pues la función de esta memoria solo es almacenar datos temporalmente, ya que posteriormente son procesados por el CPU. Identificación de tipos de disco duro para computadoras. Recuerda que una de las partes indispensables de una computadora es la unidad de memoria secundaria, como el disco duro, ya que en este se almacena toda la información del cliente, además de contener el sistema operativo. Las computadoras actualmente utilizan dos tipos de disco duro, los IDE y los SATA 2. El estándar ATA-IDE, conocido como IDE, es la interfaz más utilizada para conectar discos duros y otros dispositivos de almacenamiento como CD-ROM o DVD-ROM a computadoras. Con la aparición del ATA serie, serial ATA, la clásica ATA-IDE ha pasado a denominarse ATA paralelo o Parallel ATA, o lo que es lo mismo, PATA. IDE y SATA son dos tipos de interfaces para la transferencia de datos. Ambas permiten que las unidades de disco duro compartan información con la memoria del sistema de una computadora. Se diferencian en términos de velocidad de transferencia, tipo de socket y tipo de cable. En la actualidad, el estándar SATA domina el mercado, haciendo que el antiguo estándar IDE quede casi obsoleto. A continuación veremos algunas de sus características. Ambas unidades, SATA y PATA o IDE, vienen en discos duros de 2.5 y 3.5 pulgadas, factores de forma para diversos usos, tales como computadoras de escritorio o portátiles. Velocidad de transferencia. La velocidad de transferencia de datos del disco duro IDE puede estar entre 66 MB por segundo, 100 MB por segundo y 133 MB por segundo. En contraste, los discos SATA transfieren datos a 150 MB por segundo. En la actualidad, hay dos variantes más recientes de esta tecnología SATA 2 y 3. Estos transfieren entre 300 MB y 6 GB por segundo, respectivamente. Revoluciones por minuto. Este valor determina la velocidad por minuto a la que giran los platos del disco. Los IDE pueden girar desde 4.800 revoluciones por minuto, 5.200 revoluciones por minuto y hasta 7.200 revoluciones por minuto. Los SATA pueden estar entre 5.200 hasta 7.200 revoluciones por minuto. Memoria caché. El disco tipo SATA es el único que viene con memoria caché, la cual es una memoria SRAM integrada en el cuerpo del disco duro SATA. Se utiliza para almacenar los datos que se han accesado frecuentemente. Así, cuando el microprocesador solicite un dato, la memoria lo ofrece y evita volver a buscarlo en el disco duro, agilizando de esta manera el proceso de búsqueda. Lo más común es que integren una memoria de 8 MB. Conector. Debido a su tamaño relativamente grande, las interfaces IDE son fácilmente distinguibles de sus contrapartes más pequeñas SATA. Los conectores IDE contienen 40 pines y los conectores correspondientes con 40 orificios. Estos están dispuestos en dos filas de 20 pines cada uno. Las interfaces SATA utilizan solo 7 pines alineados en una sola fila. Capacidad. Es la capacidad total de bytes o caracteres que es capaz de almacenar un disco duro. Su unidad de medida básica es el byte, pero actualmente se utiliza el gigabyte y terabyte. Para discos duros IDE,
Este dato puede estar entre 10 megabytes hasta 750 gigabytes. En SATA, la capacidad del total de bytes que es capaz de almacenar un disco puede estar entre 80 gigabytes y hasta 2 terabytes. Cable. Las unidades IDE utilizan un cable de cinta. El término proviene de que el cable es en realidad una serie de cables conectados lado a lado, lo que resulta en una tira larga y plana a lo largo del cual viajan los datos. Con este tipo de cable se puede conectar un disco duro y una unidad de CD-DVD a la tarjeta madre de una computadora. También puede conectar dos unidades independientes. Los cables SATA constan de un solo cable. El cable es generalmente de color rojo y plano, en lugar de tubular como la mayoría de los cables. Alimentación. Para suministrar energía a los discos IDE se utiliza un conector blanco de 4 pines que parte de la fuente de alimentación. Para los discos SATA, el conector eléctrico es más pequeño y tiene 15 pines, los cuales son como se muestra a continuación. Disponibilidad. En la actualidad, la mayoría de las tarjetas madre instaladas en las computadoras nuevas soportan la interfaz SATA. Los fabricantes de computadoras actualmente fabrican pocas tarjetas madre que soportan la interfaz IDE. Esto es principalmente por la velocidad de transferencia. IDE transfiere a 133 MB por segundo y simplemente no puede competir con los 6 GB por segundo del SATA 3. Además, las unidades, utilizando el estándar SATA, suelen ser más fáciles de instalar y de gestionar en las tarjetas madre. Una desventaja que tiene el interfaz IDE es que por su diseño original, respecto a dos dispositivos conectados a un solo bus o cable de interfaz, tiene el inconveniente de que mientras se accede a un dispositivo, el otro dispositivo del mismo conector ATA no se puede usar. En algunos chipset no se podría usar ni siquiera el otro ATA a la vez. Ventajas de los conectores SATA y función de este sistema. En cuanto a velocidad, hay grandes ventajas, ya que la nueva interfaz comienza trabajando a 150 MB por segundo comparado con sus 133 MB por segundo como máximo en ATA, y actualmente el tipo SATA 2 con una tasa de transferencia de 300 MB por segundo. Otra de las grandes mejoras respecto al sistema IDE es el tipo de cableado que se utiliza, mucho más fino y aerodinámico, lo que permite que estos cables, al ser muchísimo más finos, faciliten el flujo de aire dentro de la caja al reducir su espacio utilizado, reduciendo el calentamiento de nuestro equipo. Otra ventaja de este tipo de interfaz es que permite hasta 1 metro de longitud en el cable, cuando en las conexiones IDE es de menos de medio metro. Respecto a las características de alimentación, trabaja con voltajes menores, por lo tanto, tiene un consumo menor de potencia. Además, no es necesaria la configuración Master-Slave tradicional, ya que las unidades SATA conectan una por puerto, indicándose en el setup tan solo cuál es el SATA al que se debe dirigir en primer lugar el orden de arranque. A continuación veremos cómo elegir un disco duro. Lo primero que debemos tener en cuenta al seleccionar un disco duro es ver qué tipo de tarjeta madre tenemos, si tiene conectores SATA o IDE. Si tenemos una tarjeta madre con puerto IDE y estamos seguros de que la BIOS es compatible con discos grandes, podemos optar por un disco duro que presente un mayor número de revoluciones por minuto. Así, este tendrá un mejor desempeño. Lo ideal antes de comprar un disco duro es preguntarse qué tanto de información voy a guardar o para qué lo voy a utilizar, además de considerar la capacidad, revoluciones por minuto y la tasa de transferencia de datos. Entre mayores sean estos dos últimos parámetros, mejor desempeño tendrá. Recuerda que si es SATA, también debes tomar en cuenta la memoria caché. En caso de que se instale un disco IDE en una tarjeta madre con conectores SATA,
será necesario conseguir un convertidor de IDE a SATA. De igual manera, en caso de conectar un disco SATA en una tarjeta madre con conectores IDE, deberás conseguir su correspondiente adaptador. Si tú eres de los que no entiende la referencia cuando alguien les dice, no, pues le pregunté que dónde había dejado mi control, ¿no? Y me dijo así como, entonces este video es para ti. Y pues si lo entendiste también, ¿no? Digo, pues eres bienvenido. Por eso hoy les traigo lo bueno, lo malo y lo feo de los discos duros contra las unidades de estado sólido. A ver, generemos contexto. Tu computadora tiene varios componentes. Entre ellos está la unidad de almacenamiento que sirve para arrancar tu sistema operativo y para guardar aplicaciones, archivos, etc. Bueno, esta unidad puede ser un disco duro o HDD por sus siglas en inglés, Hard Drive Disk, o uno de estado sólido o SSD por su nombre Solid State Drive. Ambos sirven para guardar datos, pero el disco duro funciona con un sistema de grabación giratoria, el cual es leído por un cabezal, es decir, tiene partes mecánicas y móviles, algo similar a un tornamesa de discos de vinil, mientras que el de estado sólido funciona con bloques de circuitos electrónicos alejándose del movimiento mecánico. Y por eso hoy los pondremos frente a frente para ver cuál es mejor. Comencemos por lo bueno. Tomando fuerza desde el inicio, el Solid State se pone a la cabeza de lo bueno por diversos factores. De entrada, debido a que almacena la información y no hay discos girando, ni cabezas leyendo, ni escribiendo bits y bytes, hará que tu equipo arranque mucho más rápido. Esto mismo ayudará a que tus aplicaciones y programas corran de forma más fluida y sin interrupciones, pues el Solid State te dará el apoyo necesario. Por otro lado, lo bueno del disco duro es su accesibilidad, ya que lo encuentras con mayor facilidad que un Solid State. Ojo, no estoy diciendo que no lo encuentres, solo que te vas a tardar un poquito más. Solo un poquito, solo un nanosegundo más. Al tener más años en el mercado, es más común que puedas adquirir un disco duro de diferentes marcas, tamaños, capacidades y precios, lo cual genera que tengas muchas más posibilidades al momento de armar tu propia PC o de darle una mejora a tus aparatos. Por otro lado, el Solid State tendrá mayor resistencia a las caídas, pues no tiene componentes móviles que se desprendan, pero el disco duro tendrá generalmente mayor vida útil, debido a que el Solid State se enfrentará a otro tipo de complejidades técnicas que afectan su desempeño a lo largo del tiempo, como la humedad, la temperatura, algún choque físico que afecte a largo plazo el almacenamiento, entre otros. Además de que todos hablan de la vida útil, es decir, cuántas veces puedes borrar y escribir información. Claro que no, los Solid State duran más, muchísimo más. Esto depende de cómo lo trates y pues del mantenimiento y cuidado que le des. También es importante mencionar que no se trata tanto del tiempo que lleves con él, sino de dos cifras muy importantes que te ponen en las letras chiquitas: el TBW, o sea los terabytes escritos, y el DWPD, escrituras en el disco completas en el día. Esto te ayudará a saber cuánto aguanta tu Solid State de una forma más certera. Lo que me lleva a lo malo. Los Solid State tienen un precio sumamente alto, lo que resulta un inconveniente no solo al momento de tu primera compra, sino a lo largo de su uso. Un Solid State de 500 GB puede llegar a costar entre 3,000 o 4,000 pesos, lo que viene siendo unos 150 o 200 dólares dependiendo del tipo de cambio. Mientras que un disco duro de la misma capacidad podrás encontrarlo en 800 pesitos, que vienen siendo pues unos 40 dólares. Primer acto. Te quieres comprar un Solid State para tener mayor velocidad, pero solo te alcanza para uno de poca capacidad. Segundo acto. Compras el de poca capacidad, pero pues se te llena. Tercer acto. Tienes que comprar otro Solid State para compensar el espacio porque no te alcanzó. ¿Cómo se llama la obra? Lo caro sale más caro. Por su parte, el disco duro tal vez sea mucho más económico, pero acostúmbrate a que el sistema operativo tendrá que desfragmentar tu computadora de forma constante para que continúe funcionando de forma adecuada. Y yo sé que tú te preguntarás, ¿qué pasa si no desfragmento mi computadora? Pasa justo esto. Dijimos que el disco duro almacena los datos en un disco giratorio. El cabezal tiene que ir girando para encontrar los archivos. Cuando el disco se llena, los archivos se dispersan, entonces todo se vuelve más lento porque la distancia que tiene que recorrer el cabezal pues es mayor. He ahí la importancia de la desfragmentación.
Mientras que eso es justo lo malo del disco duro. Al tener que buscar los datos de forma giratoria, su desempeño será un poco más lento y tardado. Este modo de operar orilla que el disco duro produzca cierto ruido al funcionar, cosa que no sucederá con el solid state. Además, el solid state consume menos energía, por consiguiente genera menos calor dentro de la máquina, por consiguiente los ventiladores no están funcionando todo el tiempo, por consiguiente ahorras aún más energía, por consiguiente serás feliz. De ahí la referencia. Este intenta hacer el cabezal buscando la información y pues tu cabeza es el disco, entonces es el ruido ahí. Pero recapitulemos. Lo bueno del disco duro: precio accesible, larga vida siempre y cuando lo cuides, disponibilidad y grandes capacidades de almacenamiento. Lo bueno del solid state: mayor velocidad y eficiencia, mejor desempeño, alta resistencia a accidentes, menos ruidosos y más pequeños. Ahora pasemos a lo feo. Lo feo es que mientras yo estoy aquí parada hablándoles de los discos duros y de los solid state, hay otro adversario que ríe en silencio mientras conquista el mundo: el almacenamiento en la nube. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. Conclusión: ya sé que parezco disco rayado, pero siempre lo más importante antes de adquirir algo es ver para qué necesitas estos componentes. Al igual que los procesadores o los audífonos, los solid state y los discos duros también tienen sus pros y sus contras dependiendo para qué los quieras usar. Si no te sientes listo para elegir, recuerda que también está la opción de armar un sistema híbrido con ambos tipos. Una buena recomendación sería tener un solid state de 128 GB para el sistema operativo y para almacenamiento de acceso inmediato, como lo pueden ser algunos programas o aplicaciones, y tener un disco duro de 2 o 3 teras para almacenar únicamente fotos, música, videos, películas, qué sé yo, lo que ustedes quieran guardar de material gráfico. Define, compara y déjate llevar. Pero como yo sé que ustedes ya saben y que ustedes ya lo han probado, cualquiera de ambos, coméntenme cuál les gusta más y por qué, o para qué usan cada uno. Mi playa está bien padre. Si quieren saber de quién es, pregúntenme en mi Twitter. Mi Twitter es Dani-Kino. Ahí les contestaré, me la compré en la mole. En la descripción del video les dejo varias notas relacionadas. Yo soy Dani Kino y nos vemos a la próxima. Puertos de interfaz de la computadora. Los puertos en la computadora son puntos de conexión o interfaces que te permitirán comunicar la computadora con otros dispositivos periféricos. Existen dos tipos de puertos: físicos y virtuales. Los puertos virtuales son compuertas de datos que permiten al software de aplicación en red usar recursos sin interferencia. Estos puertos son usados por protocolos como UDP, TCP, DCCP y SCTP, y normalmente son asociados con una dirección IP para establecer comunicaciones. Los puertos físicos, por su parte, son conectores especializados en los que un cable o conector es enchufado. Estos tienen un protocolo de comunicación establecido entre los dispositivos. Los conectores que se colocan en los puertos de la computadora pueden ser machos o hembras, siendo estos últimos los de mayor uso en las tarjetas madre, debido a que si existiera un daño en el conector macho, como pines rotos o doblados, es más sencillo realizar el reemplazo en el cable del dispositivo que retirarlo de la tarjeta madre y volver a soldarlo. Los puertos físicos cuentan con diversas formas y colores estandarizados para evitar una incorrecta conexión de los periféricos, ya que en algunas ocasiones los conectores pueden ser idénticos. Por ello, debes tener cuidado qué es lo que conectas a ellos, ya que son incompatibles y cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, los conectores mini-DIN son utilizados en algunos equipos para el teclado y el ratón y no pueden ser intercambiados en su conexión, ya que no funcionarán aunque el conector sea el mismo. Los puertos físicos pueden ser divididos en dos: seriales y paralelos. Los puertos paralelos pueden enviar varios bits al mismo tiempo a través de un conjunto de cables, y los puertos seriales pueden enviar y recibir un bit a la vez a través de un par de cables. Al conectarse los puertos con los dispositivos, deben establecer una conexión llamada handshaking, que involucra el establecimiento de un tipo de transferencia y recepción
antes de iniciar la transferencia de datos entre el dispositivo y la computadora. Este proceso no es automático, a menos que se trate de un puerto plug and play, es decir, que puedes conectar el dispositivo cuando la computadora se encuentra encendida. Algunos ejemplos de estos son los USB y FireWire. Los puertos físicos que encontrarás en las computadoras son PS2, puertos dedicados al ratón, color verde, y al teclado, color morado, gris o naranja. Sus conectores son llamados mini-DIN. VGA, puertos dedicados a la conexión de video. Utiliza conectores normalmente llamados RGB y consta de 15 pines de conexión. Los puertos de S-Video manejan video analógico a través de un solo cable, con mejor definición que el video compuesto. Los puertos de video compuesto utilizan conectores RCA y manejan la resolución más básica de toda la gama de video. Los puertos de video por componentes utilizan 3 conectores RCA para la transmisión de video. Estos pueden manejar resoluciones de alta definición. El puerto de impresora paralelo se utilizaba para conectar las impresoras en computadoras anteriores, y su conector es un DB25. Puerto serial, usado para conectar los ratones o módems en computadoras anteriores. Su conector es un DB9. Puertos de audio mini jack. En estos se conectan dispositivos como micrófonos, bocinas o audífonos. Puerto RJ11, de línea telefónica para conexión de módems. SCSI, SCSI. Es un puerto muy poco utilizado por los fabricantes. Sin embargo, algunas computadoras lo usan para dispositivos que requieren gran velocidad, como los discos duros, aunque su aplicación es más común en servidores. Los puertos FireWire son utilizados para equipos de video, entre otros dispositivos. Es considerado como el sustituto del puerto USB en algunas computadoras. Utiliza una velocidad de transferencia entre dispositivos de 400 a 800 megabits por segundo. Lo puedes encontrar en 3 versiones, de 4, 6 y 9 conductores. Otro puerto que se usa en la actualidad es el Thunderbolt, el cual llega a alcanzar velocidades de transferencia de 5 gigabits por segundo. Utiliza tecnología PCI Express y se usa para conectar diversos dispositivos de almacenamiento y tarjetas de audio y video. DisplayPort es un puerto de video utilizado para la conexión de monitores o equipos de video. Existen 2 tipos de conectores, uno de tamaño similar al HDMI y el otro mini. Este puerto ofrece anchos de banda superiores al HDMI 2. El puerto USB lo encontrarás más a menudo en una variedad de dispositivos debido a su confiabilidad y compatibilidad. Su velocidad se ha incrementado de 1.5 megabits por segundo en su primera versión a 5 gigabits por segundo en el USB 3.0. Existen varios tipos de conectores para el puerto, los cuales son divididos en 2 estándares, A y B. Ambos ofrecen variantes llamadas micro y mini. La diferencia con el puerto FireWire es que el USB solo puede establecer comunicación en modo half duplex, lo que indica que se puede comunicar con el dispositivo en una dirección a la vez. Otros puertos usados actualmente son el DVI, que permite la conexión de video digital, el HDMI, que también permite conexión de video digital, pero además con audio a través del mismo puerto. eSATA permite la conexión de discos duros externos. Ethernet, puerto que sirve para la conexión de una red LAN. Su conector es conocido como RJ45. El puerto digital de salida óptica de audio es utilizado para conectar un componente de audio por medio de un cable de fibra óptica. Cada uno de estos puertos es conectado internamente por la tarjeta madre a través del puente sur del chipset, algunos de forma directa, como los puertos USB, otros de forma indirecta, como los puertos de audio, ya que estos necesitan pasar por la circuitería de la tarjeta de audio
antes de comunicarse con el puente sur. En algunas computadoras, el puente sur está siendo sustituido por el concentrador de controladores de plataforma, ya que éste tiene comunicación directa con el microprocesador al eliminarse el puente norte en los equipos actuales. Solo en el caso de los puertos de video, puede ser que se encuentren conectados al puente norte o al microprocesador en arquitecturas modernas. Recuerda, los puertos en la computadora son puntos de conexión o interfaces que permiten la comunicación de la computadora con otros dispositivos periféricos o aplicaciones. Existen dos tipos de puertos, físicos y virtuales. Los puertos virtuales son usados por protocolos como UDP, TCP, DCCP y SCTP. Los puertos físicos pueden ser divididos en dos, seriales y paralelos, y utilizan el proceso de handshaking para la comunicación con los demás dispositivos. Los puertos plug and play más comunes son los USB y FireWire. Los puertos son conectados, en su mayoría, al puente sur del chipset de la tarjeta madre o, en arquitecturas modernas, al concentrador de controladores de plataforma.